Este tema es fascinante. Me acabas de decir que yo te dije que hablaras de este tema, pero porque tú empezaste a hablar primero de él, supongo, ¿no? O porque yo os comenté que esto está pendiente, que alguien se lo mirara. Sí, yo te lo planteé en la universidad de verano, en la pasada universidad de verano, que me interesaba este tema, porque al final en la escuela austríaca planteamos el valor del dinero, el nivel de precios, y digamos, yo pensaba, sobre todo a la hora de pensar en el valor del dinero fiat, que la teoría del nivel de precios vigente en ese momento, digamos que era incompleta, que faltaban elementos o que todavía quedaba cierto margen para el desarrollo. Entonces, de la mano de, pues obviamente, Juan Ramón Rayo y muchísimos teóricos de la liquidez que ya habían citado, habían hablado de la teoría fiscal del nivel de precios, pues pensé que era una buena oportunidad para, digamos, rellenar este vacío que todavía yo creo que no había sido desarrollado de la misma manera en la escuela austríaca. Entonces, realmente lo que vamos a hablar hoy va a ser de el valor del dinero fiat. No vamos a hablar del valor del dinero en general porque hablaremos de cómo el dinero se puede plasmar a través de distintos tipos de activos. El dinero no solo es un activo real, sino que también puede ser un activo financiero. Lo abordaremos en el futuro, a lo largo de la charla. Entonces, en esta charla, obviamente, hablaremos del valor del dinero como la inversa del nivel de precios. Cuando el nivel de precios aumenta, el valor del dinero disminuye y viceversa. Cuando el valor del dinero desciende, en el caso de la deflación, el valor del dinero aumenta. Entonces, la teoría fiscal del nivel de precios, como decía, es una teoría del valor de la moneda fiat y, por lo tanto, estaremos hablando de economía positiva. Estaremos intentando hacer una descripción más o menos adecuada, más o menos, digamos, que se adapte a la realidad económica y no, digamos, pretenderemos hacer unas proposiciones normativas de cómo debe constituirse el sistema monetario, sino más bien de cuáles son las normas económicas, de cuáles son los procesos económicos que rigen las fluctuaciones en el valor de la moneda fiat. Entonces, para entender la teoría fiscal del nivel de precios, podríamos entenderlo desde dos ámbitos distintos que yo creo que podrán ayudar a favorecer la comprensión y a saber realmente qué es lo que realmente dice la teoría fiscal del nivel de precios. Dice que el valor de la moneda fiat depende únicamente del ámbito fiscal. ¿Qué implicación tiene el ámbito monetario? ¿A qué se opone la teoría fiscal del nivel de precios? ¿Se opone a algo o realmente es una verdad revelada, una perogrullada que realmente es algo completamente evidente que no merece la pena indagar? Yo creo efectivamente que merece la pena indagar porque hay muchas escuelas que niegan muchos de los preceptos que sostiene la teoría fiscal del nivel de precios. Entonces, esta teoría sobre el nivel de precios, esta teoría sobre el valor de la moneda fiat, surge en los años 70 de la mano de ciertos autores que, aun inmersos en el mainstream neoclásico, sí que comienzan a observar que los modelos imperantes en ese momento se quedaban cortos a la hora de explicar las fluctuaciones del valor de la moneda fiat en ese caso, porque ya se había producido la finalización del sistema de Bretton Woods. Entonces podríamos mencionar autores como Eric Lipper, podríamos mencionar a Christopher Sims, podríamos mencionar a Michael Woodford, podríamos mencionar a Thomas Sargent. Y todos estos autores lo que tienen en común, no me voy a enfocar en las obras y en los artículos de cada uno de estos, sino más bien explicar a qué se oponen y realmente por qué la política fiscal también importa a la hora de explicar el nivel de precios. Entonces, la teoría fiscal del nivel de precios se opone, yo diría, a dos teorías macroeconómicas predominantes en ese momento, que es en primer lugar la teoría monetarista y es en segundo lugar la teoría neo-keynesiana, el mainstream neo-keynesiano a la hora de construir los modelos sobre el nivel de precios. Entonces, en las fechas donde hemos establecido el inicio de la teoría fiscal del nivel de precios, y si quieres ir comentando distintas cosas, pues me vas parando y vamos dialogando, es en los años 70 y 80, que realmente son los años donde el monetarismo se encontró su apogeo en el ámbito intelectual. Milton Friedman, por ejemplo, es el ejemplo más ilustrativo de este fenómeno, de cómo el monetarismo, aun en oposición con todavía el paradigma neo-keynesiano, sí que había encontrado su lugar
había encontrado su lugar digamos, en el mundo académico y en el mundo de la ciencia económica, siendo una de las maneras más comunes de entender la macroeconomía. Entonces, como ya sabéis, el monetarismo en su versión más restringida entendía el valor de dinero, que es de lo que vamos a hablar aquí hoy, a través de la teoría cuantitativa, que realmente la podemos interpretar como una teoría de la demanda de dinero, porque la teoría cuantitativa, como ya sabréis, presume que la demanda de dinero es estable, digamos, es una demanda estocástica, podríamos decir, y que por lo tanto todas las variaciones en el valor del dinero se vienen influidas por el crecimiento de la oferta monetaria y que por lo tanto no hay ninguna variable más de las que nos tengamos que preocupar. De ahí que los monetaristas históricamente se hayan preocupado mucho por controlar la oferta de dinero. Creo que ha sido un lapsus, la has llamado una teoría de la demanda, cuando no lo es una teoría al revés que ignora la demanda, sí, pero realmente, que se fija en la oferta. Sí, se fija en la oferta, pero porque teoriza, o sea, la misma, quiero decir, hay muchos papers donde lo desarrollan, porque lo que teorizan ellos es que la demanda de dinero es estable, quiero decir, o sea, realmente, sí, entiendo, a ver, que lo podremos explicar de más maneras, pero que realmente su proposición, o sea, lo que he comentado de que el valor del dinero viene determinado por el ritmo de crecimiento de la oferta, es precisamente porque ellos teorizan, porque ellos estudian la demanda de dinero y dicen a largo plazo es completamente estable y que por lo tanto no podemos explicar variaciones en el nivel de precios a raíz de la propia, que podemos explicar todas las variaciones en el nivel de precios a través de la política monetaria. Y entonces uno de los muchos errores y en el que me enfocaré hoy, es que la teoría fiscal, digamos, ignora la teoría monetarista, ignora la política fiscal dentro de sus modelos. Y esto es un error, a mi juicio, grave a la hora de entender la moneda fiat, porque ya abordaremos a lo largo de la charla que para entender el valor de un activo financiero, como es el caso de la moneda fiat, ya lo explicaremos ahora a continuación. Hay que entender que hay ciertos activos que respaldan el valor de esa moneda fiat y que por lo tanto la política fiscal tiene que ser tenida en cuenta. Por lo tanto, la teoría monetarista era una teoría puramente monetaria sobre el nivel de precios y en la medida en que es puramente monetaria será objeto de crítica en función de la teoría fiscal del nivel de precios. Luego he comentado la teoría monetarista. La otra teoría que también había mencionado como oposición a la teoría fiscal del nivel de precios son los modelos neokeynesianos. Los modelos neokeynesianos que son, digamos, los modelos imperantes en la macroeconomía hoy en día, el 90% de los economistas hoy en día son neokeynesianos. La economía neoclásica está regida por el neokeynesianismo y pasa algo similar con el modelo neokeynesiano porque también tiene mucha vinculación con la teoría monetarista. Al fin y al cabo, ambas surgen dentro de la academia y tienen muchas cosas en común, que es que asumen que la política fiscal es completamente pasiva. Cuando decimos que la política fiscal es pasiva, es que los superávits o los déficits en este caso se mueven de forma proporcional a la inflación. Si se incrementa la inflación, mueves en consecuencia los superávits y por lo tanto en este caso no habría ninguna razón para pensar que la política fiscal puede tener ningún rol en la determinación del valor del dinero. Lo explicaremos más en profundidad, pero al final, en este caso, dado que una responde mecánicamente a la otra, lo que acabaría sucediendo es que la política monetaria, mediante los objetivos de tipos de interés, sí que acabaría determinando el nivel de precios. Los modelos neokeynesianos se orbitan alrededor, sobre todo de forma muy breve, de tres elementos en concreto, que son la brecha en la producción, la brecha de la inflación y la regla de Taylor. ¿Vas a explicar cada uno de esos? ¿Qué es la brecha de producción? Sí, entonces la brecha de producción es la diferencia entre el PIB, el Producto Interior Bruto actual y el Producto Interior Bruto la tendencia de este Producto Interior Bruto. Por lo tanto, es una manera de entender el ciclo económico. Cuando de repente la brecha de producción es excesivamente elevada, podría haber una expansión
digamos, excesiva de la oferta agregada y que por lo tanto ahí podrían estar sucediendo cosas dentro del ciclo económico. De nuevo, esto en base a la teoría neo-keynesiana. Luego, la brecha de inflación es la brecha entre la inflación actual y la inflación que tiene como objetivo el propio Banco Central, en este caso, suele ser un 2%, y luego la regla de Taylor. La cuestión aquí es que cuando explican todas estas variaciones pueden hablar de factores de oferta, de factores de demanda, de factores persistentes, de factores temporales. Son toda esta nomenclatura de la teoría neo-keynesiana que tampoco trataremos aquí. Todos estos elementos los podéis encontrar resumidos, por cierto, en los trabajos de Jordi Gali, que es uno de los economistas neo-keynesianos más famosos y de hecho es español. No, en ninguno de estos tres elementos tiene en cuenta tampoco la política fiscal del Estado, porque como estábamos explicando, la política fiscal del Estado se asume que es pasiva, que responde mecánicamente y por lo tanto el nivel de precios se encuentra determinado, de nuevo, bajo esta lógica, en base precisamente a la política monetaria que lleva a cabo el Banco Central en ese momento. La teoría fiscal del nivel de precios, en tanto en cuanto es una teoría que surge dentro de la economía neoclásica, intenta introducir estos variables dentro de los modelos neokeynesianos. En todo caso, incluso si los introduce, podemos hablar de una posición teórica palmaria en la medida en que hay modelos, tanto monetaristas como neokeynesianos, que no tienen en cuenta la política fiscal del Estado, que es precisamente lo que argumenta la teoría fiscal del nivel de precios. Entonces, ya habiendo introducido un poco el contexto histórico y teórico en el que se forma esta teoría, podríamos comenzar ya a hablar de las premisas básicas de esta doctrina monetaria, de esta teoría sobre el nivel de precios, que yo creo que es lo que nos concierne y lo que realmente resulta de valor. Entonces, lo primero que hemos de entender a la hora de hablar del valor del dinero fiat es el tipo de activo que es la moneda fiat. El dinero, tal y como yo lo entiendo y como yo considero que la teoría de la liquidez y como cualquier teoría monetaria correcta debería entenderlo, no es homogéneo en el sentido de que se puede plasmar a través de distintos tipos de activos. El dinero puede ser un activo real es aquel que no es deuda de nadie y se puede plasmar a través de un activo financiero, que es un activo, una mercancía que sí que es deuda, que es deuda de alguien y por lo tanto tiene riesgo de contraparte. El comportamiento y la razón detrás de la distinción entre ambos tipos de activos monetarios es que el comportamiento a la hora de determinar su valor es bien distinto. Como sabemos, el valor presente de un activo real procede del valor descontado de los servicios de liquidez que este activo real puede proporcionar. De ahí, dado que el activo real no varía, una onza de oro es una onza de oro hoy y una onza de oro mañana, por lo tanto, cualquier variación en su oferta tenderá a hacer caer su valor, todo esto ceteris paribus, debido a la ley de la utilidad marginal decreciente. Ahora bien, el comportamiento de un activo financiero, dado que, como estaba argumentando, es deuda del emisor, es distinto porque es un derecho a recibir un activo real, es un derecho a recibir cierto bien económico o incluso es un derecho a compensar ciertas deudas con los acreedores. Esta es una forma que nos concernirá porque es en la que se plasma la propia moneda fiat. Entonces, dado que es un derecho, puesto que el flujo de activos reales o puesto que el flujo de deudas que esta moneda fiat puede llegar a compensar puede variar, puede alterarse a lo largo del tiempo, puede que haya incrementos de la oferta de este activo financiero que no se vean, que no impliquen una disminución de su valor, puesto que puede dar derecho a mayores bienes económicos, mayores mercancías o incluso, y también es importante, activos de mejor calidad. Y la calidad de los activos financieros será algo muy importante a lo largo de esta conferencia. Como estaba diciendo, la composición del activo financiero puede variar y en la medida en que puede variar deberemos tener en cuenta cuáles son los activos que se encuentran detrás de este activo financiero, cuáles son los activos que respaldan este activo financiero. Es una forma, digamos,
adecuada de entenderlo es hablar de la acción de una empresa. Una acción de una empresa en un determinado momento puede tener un valor en base a los dividendos esperados de esta empresa, pero sin embargo, si los dividendos esperados de esa empresa crece a lo largo del tiempo y esta misma empresa expande la oferta de estas acciones, puesto que este incremento de la oferta se ha visto compensado por un incremento de los dividendos, en este caso de los flujos de caja esperados que proporciona el propio activo financiero, el valor se estabiliza completamente. Y esto es muy importante entenderlo porque en el caso del activo real no sucede, porque el activo real, como estaba diciendo, es una onza de oro hoy y una onza de oro mañana. Después, un activo financiero, y también es muy importante a la hora de entender los sistemas monetarios que se rigen por estas reglas, tiene riesgo de contraparte. Un activo real no es deuda de nadie y por lo tanto, por definición, no tiene riesgo de contraparte, no es deuda de nadie y por lo tanto, dentro de su valor no se le atribuye una prima en cuanto al riesgo y al tiempo en cuanto a su valor. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esta distinción entre activos reales y activos financieros? ¿Realmente es algo importante? Pues bien, es importante porque estamos hablando de las razones detrás de esta distinción esencial de activos monetarios y es importante porque nos ayuda a entender mejor la moneda fiat. La moneda fiat, que son los euros, los dólares, es la moneda predominante en nuestras economías, es un pasivo a corto plazo del gobierno que no cobra tipos de interés, es un pasivo muy a corto plazo. ¿Y por qué podemos afirmar que la moneda fiat es un pasivo a corto plazo del gobierno? Porque la moneda fiat la podemos entender como un derecho a saldar las obligaciones tributarias con el Estado en el futuro. Realmente no podemos entender un activo financiero solo como un derecho a recibir un activo real en el futuro. Imaginemos un billete, una nota de banco que te da derecho a recibir una onza de oro en el futuro, sino que también un activo financiero puede ser aquel que te dé derecho a compensar unas deudas como el emisor. Yo te doy una nota dándote el derecho a compensar una deuda conmigo de una onza y en el futuro se compensa y ya está. Y por lo tanto eso también recibe la categoría de un activo financiero. Porque, de nuevo, no es deuda de alguien y en tanto en cuanto es deuda de alguien, constituye un activo financiero. Y como estaba diciendo, tanto el riesgo de contraparte como la composición, como la calidad, como la liquidez de ese activo financiero, de ese activo monetario, será muy importante. Y por eso, dado que estamos hablando de ese riesgo de contraparte que implica un activo financiero y dado que también estamos hablando de que la moneda fiat es una deuda del Estado, es un activo financiero que emite el Estado contra que los acreedores, que los ciudadanos podemos utilizar para compensar deudas tributarias con el propio Estado, la solvencia de este Estado, que es el caso del emisor, será importante a la hora de determinar el valor de la moneda fiat. Por lo tanto, también, y haciendo alusión a la crítica al cuantitativismo que estábamos mencionando al inicio, no conviene analizar la moneda fiat desde una perspectiva únicamente cuantitativa, sino también cualitativa. Analizar cuál es la calidad del activo financiero que se está emitiendo en cada caso, como es en este caso la moneda fiat. De nuevo, los euros, los dólares que los bancos centrales emiten cada día. De nuevo, estamos hablando de la base monetaria, de momento no introducimos los sustitutos monetarios porque los sustitutos monetarios son deudas de otros bancos y por lo tanto explicaremos su valor en base a otros principios. Entonces, ya hemos explicado que la moneda fiat es un activo financiero, ya hemos explicado que por lo tanto existe un riesgo de contraparte, un riesgo de que el emisor, de que el Estado pueda impagar esta deuda, y dado que esto es así, ¿cómo podríamos explicitar, cómo podríamos afirmar, cómo podríamos traducir esto en base a la moneda fiat? Porque la acción de una empresa, su valor podría depender del valor presente y descontado de los flujos de caja esperados, de los dividendos esperados, que es en este caso los flujos de caja. ¿Cuáles son los flujos de caja que determinan el valor, la calidad de la moneda fiat?
Pues la teoría fiscal del nivel de precios considera que estos flujos de caja son los superávits y por lo tanto la premisa fundamental, la idea fundamental sobre la cual orbita toda la teoría fiscal del nivel de precios es que este indicador se ajusta de modo que el valor de los pasivos estatales se ajusta al valor presente de los superávits esperados y descontados. Lo iremos explicando todo poco a poco para que vaya quedando todo claro y para que se vaya entendiendo esta idea mejor. De nuevo, pensemos en los superávits como si fueran los dividendos de una empresa, que son estos flujos de caja con los cuales puedes amortizar las deudas que tienes en cada momento del tiempo y con los cuales puedes estabilizar el valor de ese propio activo financiero. Pues pensemos de esos superávits como si fueran dividendos, como si fueran unos flujos de caja cualquiera que influyen, por lo tanto, en el valor de la moneda fiat. Eso, como estaba comentando, que a su vez dependen de la solvencia del emisor. De ahí que la solvencia estructural del Estado, que viene dado por los superávits primarios, sean lo fundamental a la hora de explicar el valor de la moneda fiat. De nuevo, todo esto antes de introducir cualquier otra fricción que pueda introducir complicaciones y que por lo tanto puede hacer que haya otros factores que, al margen de los superávits, incluso si los superávits primarios son el factor fundamental a la hora de hablar del nivel de precios, incluso si estos son los fundamentales, que haya otros mecanismos, que haya otras fricciones que puedan, digamos, cambiar o que puedan alterar la premisa fundamental, aunque esto sea lo básico. ¿Te parece si paramos un instante? O sea, lo último que ha dicho es uno de los principios fundamentales, que es que los superávits esperados y su valor descontado, ahora decimos de quién, del Estado, del Gobierno, el nivel de deuda y el nivel de precios están relacionados, o sea que no son independientes. Todo lo que ha explicado es esencialmente correcto, pero a mí me da miedo, y esto ya lo hemos hablado, que esto incluye un montón de conceptos nuevos de contabilidad y finanzas que si se los vas avanzando a la gente se va a perder. Entonces yo quiero que recopilemos un poco. Las teorías del dinero más simplonas son cuantitativistas en el sentido en que solo se fijan en la cantidad de dinero que hay, ¿no? Entonces, ¿el dinero para qué se usa? Para comprar cosas, bienes y servicios. Luego entonces dices, ¿cuánto dinero hay? ¿Cuántos bienes y servicios hay? Oferta y demanda de bienes y oferta de demanda, o sea, de bienes y servicios por un lado y dinero por otro, pues eso nos dará su poder adquisitivo. Entonces, los monetaristas más ingenuos son así, es fijarse en la cantidad de dinero, solo se fijan casi en la cantidad, en la oferta monetaria que hay, porque argumentan que la demanda es constante, o sea, que al menos a largo plazo no influye, que puede haber pequeñas fluctuaciones, pero serán aleatorias y al final la tendencia a largo plazo es que lo que importa es la cantidad de dinero. Y por eso Friedman dice aquello de que al final la inflación es un fenómeno monetario. Porque estás asumiendo que la demanda de dinero es constante y también estás asumiendo que la oferta de bienes y servicios es relativamente constante. Pero entonces no puedes explicar, por ejemplo, shocks reales como los del COVID, que dices, si de repente se para la producción porque la gente deja de ir a las fábricas o las tiendas se cierran, ¿qué va a pasar? Ahí vas a tener una perturbación no del lado monetario, al menos inicialmente, sino del lado de producción de bienes y servicios. Pero solo se fijan en la cantidad y no se fijan en la calidad, o si queréis cualidad, de preguntarse, ¿pero el dinero qué es? ¿El dinero es un bien material como los demás? ¿Un pedazo de oro, un pedazo de plata o una unidad de Bitcoin? No tiene por qué ser algo material. Entonces, muchos economistas, yo he encontrado que tienen un problema, es que son muy buenos en economía, pero no saben mucho de finanzas, salvo que se hayan metido a hacer economía financiera o matemáticas financieras, y entonces tienen que estudiar algo. Y dices, ¿qué pasaría si el dinero no fuera un bien cualquiera, sino que fuera un activo financiero? Históricamente, una de las discusiones respecto a la historia del dinero es, ¿el origen del dinero es que sea un dinero mercancía o que sea deuda? Hay historiadores, hay teóricos que dicen, no, originalmente el dinero ya fue deuda. Otros dicen, nosotros decimos, no, el dinero tiene más sentido que sea originalmente mercancía y que luego se utilice la deuda pagadera en dinero como un complemento o sustituto monetario para ahorrar en dinero. Dices, si no tengo encima monedas de oro y de plata, pero puedo entregarte promesas de pagarte mañana o de pagarte a la vista,
y esto no, quizá no lo haga solo yo, sino que se haga sistemáticamente, y al final surgen los bancos como intermediarios que en vez de pagar y recibir pagos con dinero, utilizan sustitutos monetarios en forma de deuda, en forma de promesas de pago de dinero. Entonces, por eso hablamos de activo financiero. Un activo que sea real es que no es deuda de nadie, ni una acción, ni una participación en una empresa, ni nada. Algo físico, material, insisto, la moneda de oro, la moneda de plata o Bitcoin, lo que sea. Un activo financiero es que ya tienes que tener en cuenta un balance y una cuenta de resultados, y hay un elemento que juega ahí. Es raro que se haya utilizado, yo no conozco ejemplos de que se utilicen participaciones de algo, o sea, acciones como dinero. Lo que se ha usado es deuda. O sea, hay dos tipos de acciones financieras, que son acciones o participaciones que no tienen un valor fijo, sino que te darán derecho a dividendos si hay beneficios, y si no, no, o se reinvierten, mientras que la deuda ya está predefinida. Oye, yo he prestado esto, sé que tengo derecho a ganar este porcentaje en esta fecha, en este sitio, ¿no? Entonces, esto complica el dinero, porque el dinero, que era un activo, ya no es meramente una cosa que no depende de nadie. Hay lo que se llama, hay riesgo de contraparte. Esa deuda tiene un acreedor, que es el que tiene el derecho de cobro, y un deudor, que es el que se dice que el que emitió la deuda, el emisor. En el sistema monetario actual, ese dinero, o dinero en sentido amplio, o sustituto monetario, es la deuda de los bancos, son pasivos bancarios. ¿En forma de qué? En forma de billetes. Esto antiguamente, hoy menos, pero antiguamente, o incluso en tiempos relativamente recientes, ha habido deudas de bancos privados en forma de billete que circulaban. Pero ahora existe en forma de depósitos, en forma de apuntes contables. También hay billetes, pero son de los bancos centrales, ya no de los bancos privados. Entonces, si resulta que el dinero que usamos es un activo financiero, ya no basta con considerar la cantidad de dinero que hay, sino habrá que mirar todo el balance del emisor de ese activo. Igual como para valorar una empresa no te preguntas, ¿pero cuántas acciones tiene esta empresa? Ah, y ya con eso sé cuánto vale la acción. No. Dices, y a ver, esta empresa, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su estructura productiva y cuál es su estructura financiera? ¿Cómo está financiada? ¿Qué ingresos tiene? ¿Qué expectativas tiene de tener ingresos en el futuro? Luego tienes que empezar a meter conceptos financieros. ¿Y qué son las finanzas del Estado? Porque al final del banco que estamos hablando, sobre todo, aunque podríamos hablar luego también, si queréis, de los bancos privados, que son los que producen la inmensa mayoría del dinero, pero no el dinero base, que son las reservas de los bancos privados en el Banco Central. Entonces, ¿qué son las finanzas del Estado? Y de ahí viene el título de la conferencia y la tira. Lo fiscal. Las finanzas del Estado es lo que ingresa por impuestos, si queréis también por empresas que tengan beneficios, empresas públicas, pero eso suele ser cosa minoritaria, impuestos, y la otra parte el presupuesto, lo que gasta. ¿Y cómo se financia el Estado, aparte de la cuenta de resultados de ingresos y gastos? Pues emitiendo deuda. La mayor parte de la deuda que existe en los mercados es deuda pública. También hay deudas de empresas, pero los mercados de deuda pública son gigantescos. Los mercados de acciones son enanitos al lado de los mercados de deuda pública. Luego, esta teoría lo que viene a decir es, para entender el dinero, no podemos fijarnos solo en la cantidad, sino en la solvencia, en el estado financiero de su emisor. Y por eso dices, si tienes superávit, quiere decir que a ese estado le está sobrando dinero después de pagar todo lo que él tenga que pagar, y puede atender a los pagos de intereses, y quizá del principal también, de la deuda. Y si no tienes superávit, sino al revés, que tienes déficit, al revés, ese estado tenderá a endeudarse más. Y si jugáramos aquí, tenemos que haber traído una pizarra aquí, y dices, el estado tiene dos pasivos. Lo que normalmente, bueno, puede tener más, pero a grandes rasgos. El pasivo que normalmente llamamos deuda, la deuda pública, que es a cierto plazo y cobra cierto tipo de interés, y el otro pasivo, que es el propio dinero fiat. El dinero fiat tiene dos características curiosas, es que no tiene plazo, es decir, se supone que lo puedes usar en cualquier momento, y no te da ningún interés, o sea, no te da ningún rendimiento, pero es un pasivo.
Y ahora, claro, esto lo hemos discutido también Rayo y yo y con otros. Hay gente que no lo quiere interpretar como un pasivo, que quiere interpretarlo como un activo real, no financiero, y esto, si sabéis contabilidad y finanzas, iría a fondos propios y ya está. Y dices, eso es una interpretación posible, que yo he hecho alguna vez, pero es un activo peculiar, porque el propio Banco Central y el Estado se comprometen a que mantenga un valor, a producirlo de manera que los precios o sean estables o suban solo al 2% y que reduzca el nivel de paro y que el sistema financiero esté bien protegido. O sea, sería una especie de activo, pero con muchas obligaciones ahí añadidas. Puedes ver que es un pasivo porque históricamente lo fue. Lo que pasa es que históricamente era un pasivo que se dice convertible. Los billetes antiguos decían, el Banco de España pagará al portador 100 pesetas. Yo cuando me dicen, pero si estos son 100 pesetas, ¿qué quiere decir que el Banco de España pagará al portador 100 pesetas? Pues que cuando era convertible en oro plata, ibas y te daban, deme 100 pesetas de verdad o en monedas de oro plata, o en lingotes o lo que fuera. Luego era claramente un pasivo del banco emisor que le obligaba. La palabra pasivo está muy relacionada con una obligación, un deber. Te obligaba a convertir eso en dinero externo. Pero eso se fue perdiendo y al final se perdió del todo cuando ya se abolió, digamos, la convertibilidad, la conexión con el oro. Pero sigue siendo un pasivo, y esto creo que lo has comentado bien y lo comentas en los escritos, porque el Estado se obliga a otra cosa. Ya no te lo convierte en nada, o hay gente que dice, como mucho te da cambio, le llevas 20 euros y te da 2 de 10, ¿no? O al revés, le llevas 2 de 10 y te da 2 de 20. No, pero no, eso es una obligación un poco absurda. Se obliga a aceptártelo como medio de pago de impuestos. Luego tú cancelas una deuda con otra. El Estado te dice, usted me debe, y entonces tú llegas y dices, ya, pero usted me debe a mí porque tengo yo estos pasivos de dinero fiat, y le cancelas la deuda. Entonces, esto es todo lo que queremos decir con que el dinero fiat es un pasivo. Y aquí podríamos ampliar, si queréis hacer bien el análisis, el Estado en este sentido son dos cosas, el Banco Central por un lado y el Tesoro por otro. El Tesoro es el que lleva los presupuestos y los ingresos y los gastos. Y el Banco Central es el que le lleva alguna cuenta del Estado y el que dice, bueno, yo me voy a encargar de producir dinero, se supone que de supervisar o de hacer de cámara de compensación de la banca privada, y ya veremos si te financio a ti. Como soy un banco, podríamos decir, el Banco Central podría comprar directamente la deuda pública del Estado, del Tesoro, y decir, ya está. Y esto es lo que proponen gente como los teóricos monetarios, los de la teoría monetaria moderna y otros. Pero esto, si sabéis algo de este tema, está absolutamente prohibido hacerlo en un país que quiera tener una moneda fiat digna de ser usada y de mantener el valor. Porque esa conexión directa es peligrosísima. Porque si haces esa conexión, ¿quién determina el precio de esa deuda? ¿Entre políticos del Tesoro y políticos o técnicos del Banco Central? ¿Y ahí el mercado no juega nada? Entonces los sistemas actuales funcionan de tal manera que si hay que emitir deuda porque el Estado no ha llegado, no tiene superávit o tiene superávits primarios para pagar parte, pero no lo tiene para pagar todo, entonces necesitas emitir más deuda. Vale, pero se la emites al mercado, te la compra el mercado. Y luego, a veces, bueno, sistemáticamente lo hace, pero hay otra relación entre el mercado y el Banco Central. Y es que el Banco Central hace operaciones de mercado abierto, se llaman así, en las que compra o vende esa deuda según quiera ampliar o reducir su balance y según quiera monetizar dinero o al revés, absorberlo. Todo esto es para volver a repasar un poco esto con otras palabras, porque yo entiendo esto, a mí me lo explican a alta velocidad y siento que no lo estoy entendiendo todo, entonces hay que calmarse y darle muchas lecturas. Insisto, se trata de a las ideas monetarias meterles finanzas. ¿Por qué? Porque es un activo financiero, un pasivo del Estado o del Banco Central, si quieres, respaldado por otro pasivo del Estado o activo de sus tenedores, que es la deuda pública. Luego, cualquier analista financiero te dirá, el valor de esto tiene que tener que ver con todo lo demás. No te puedes fijar solo en la cantidad, te tienes que fijar en toda la estructura financiera. ¿Te parece? Sí. Venga. Y, a ver, varios puntos, evidentemente, y como habréis intuido, la teoría monetaria se complica mucho cuando existen distintos tipos de activos monetarios, porque
Si de repente circularan solo monedas de oro, entonces no habría tanto problema como tenemos ahora. No estaríamos hoy, esta noche, para discutir sobre por qué de repente los precios aumentan o disminuyen, puesto que serían monedas de oro, el valor de oro aumenta y sería algo muchísimo más sencillo que eso. Entonces, como estaba comentando Paco, puesto que no es un activo real, se complica mucho más cuando de repente los bancos e instituciones financieras comienzan a emitir descentralizadamente sustitutos monetarios. Por entonces no solo tienes que explicar el valor del dinero base, de los activos reales que actúan como dinero base, sino también de los sustitutos monetarios. Y cuando de repente este dinero base no es convertible en ningún otro activo real, que es en el caso de la moneda fiat, entonces todo se complica muchísimo más. Porque, por ejemplo, en el sistema antes de la ruptura de Bretton Woods, tú los dólares los podías intercambiar por oro. Entonces tú podías medir el valor de los dólares en función del oro. Hoy en día no podemos hacer eso porque los dólares y los euros ya no son convertibles, y puesto que no son convertibles tendremos que explicar las razones de su valor en otros ámbitos, en otros procesos, en otros lugares, que como estaba comentando Paco son las finanzas del Estado. Entonces, si os fijáis, todo esto tiene mucho más sentido si lo pensamos intuitivamente. ¿Quién atesoraría un pasivo de un Estado cuya solvencia a largo plazo está ampliamente cuestionada? Obviamente nadie, porque tú esperas que ese dinero te vaya a proporcionar, te vaya a satisfacer pues la demanda monetaria pues para hacer transacciones, para atesorar dinero por precaución, o para atesorar dinero para conservar tu patrimonio, para especular con ese patrimonio, los tres motivos de la demanda monetaria. Y como estamos comentando, todo se complica muchísimo más cuando incluso esa moneda fiat le emite el Estado. Luego, cuando hablamos de Estado, y esto lo ha tocado Paco y lo tenemos que entender también, estamos hablando del Estado añadiendo el Tesoro y el Banco Central. Ahora bien, lo añadimos porque son entes de una misma organización, que es el Estado, y por lo tanto la moneda fiat, el valor de la moneda fiat, no se encuentra completamente aislado de las finanzas del Estado, de las finanzas del Tesoro, sino que realmente se evalúa en conjunto. Podríamos hablar de que consolidas el balance tanto del Tesoro como del Banco Central. Ahora bien, esto no supone que la teoría fiscal del nivel de precios ni nosotros pretende eliminar la separación institucional entre el Banco Central y el Tesoro, porque como estaba comentando Paco, entonces ahí surgen muchísimos incentivos, pues sobre todo podríamos hablar de señoreaje, de los incentivos que tiene el emisor para degradar el valor de su moneda y maximizar la recaudación de este Estado. Y luego, obviamente, problemas de inconsistencia temporal en los cuales la gente comienza a tener desconfianza que de repente el Estado vaya a aprovecharse de ese monopolio sobre la emisión de moneda y por lo tanto vaya a degradar su valor en aras de conseguir unos mayores recursos financieros para el propio Estado. Entonces, hablaremos de Estado como una agrupación de ambas, tanto del Tesoro como del Banco Central, pero obviamente no abogamos por la digamos, unión institucional, tal y como abogan, por ejemplo, pues teóricos de la teoría monetaria moderna, sobre todo, que, digamos, dejan de analizar el papel que tiene las expectativas en el valor del activo financiero, en el valor de la moneda fiat, que como estamos hablando, es, obviamente, el valor ahora mismo depende de las finanzas, de la solvencia del Estado ahora mismo, pero el valor también depende de lo que tú esperas que vaya a generar el Estado en el futuro. Entonces, en la medida en que lo uno depende de lo otro, hay que crear un clima de expectativas adecuado para favorecer la estabilidad de la moneda fiat. Entonces, por ello es adecuado separar institucionalmente y por ello el marco institucional predominante en las economías de Occidente ha sido precisamente un tesoro y un banco central aislado. Otro tema que ha tocado Paco, que podremos abordar, es el hecho de cómo hablamos de la deuda del Estado. Porque, como estabas comentando tú, la deuda del Estado no es solo la moneda fiat, sino que también emiten bonos a largo plazo
de los que a su vez tiene que pagar intereses. Entonces, ¿significa esto que la teoría fiscal de nivel de precios concibe la estructura de deuda del Estado como una estructura homogénea, como que la deuda estatal, que los bonos estatales son lo mismo que la moneda fiat y que por lo tanto son sustitutos perfectos entre ellos? Evidentemente no, porque por mucho que la deuda en general se vea asociada con los superávits esperados, cada deuda tiene un descuento por tiempo y por riesgo diferente. Tú no valoras igual una deuda a un año que te permite disponer de bienes presentes en un año, no lo valoras igual que una deuda a 10 años y que te permite disponer de bienes presentes en 10 años y que por lo tanto le aplicas un descuento mayor por tiempo. Preferimos bienes presentes más cercanos en el tiempo que más lejanos en el tiempo. Por ello ha habido teóricos, por ejemplo David Glasner, que en general es una referencia intelectual en el ámbito de la banca libre, pero que critica a la teoría fiscal en nivel de precios precisamente por esto, por creer que, porque decimos que el valor de la deuda se equipara al valor de los superávits presentes y esperados y que por lo tanto la inflación es el mecanismo de ajuste, concebimos esa estructura de deuda como homogénea, como que la moneda fiat y los bonos son sustitutos monetarios perfectos, cuando realmente no lo son, porque el descuento que se le aplica a cada deuda del Estado depende del tiempo y riesgo de cada deuda y por lo tanto esa regla se aplica en la medida en que el descuento a cada tipo de deuda es distinto. Eso no significa que no se aplique este mecanismo de transmisión de los superávits a través del nivel de precios, de cómo menores superávits esperados se transforman en un mayor nivel de precios. Y obviamente también este descuento que se aplica a la deuda tendrá implicaciones inflacionarias, pero bueno, tampoco lo trataremos porque al final no es tan importante dentro de la propia teoría. Entonces, estamos hablando del mecanismo de transmisión a través del cual menores superávits esperados se transmiten a lo largo se transforman en un mayor nivel de precios. Entonces, podríamos hablar por ejemplo, menor demanda por los pasivos estatales. Cuando tú tienes la expectativa de que el Estado emisor vaya a impagar la deuda, de que el Estado vaya a perjudicar el valor de la deuda en el futuro, o que las finanzas de este Estado, de que la parte del activo, que las finanzas se vean deterioradas, entonces obviamente tú dirás, pues puede que yo quiera atesorar otros activos en vez de atesorar activos cuyo valor espero que se vaya a deteriorar en el futuro. Y este es uno de los mecanismos de transmisión. Y hay muchísimo más que podemos ir comentando luego. Y como estamos hablando de las finanzas del Estado, cuando los bancos centrales emiten moneda fiat, estaba hablando Paco de las operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto, ¿qué tipo de deuda compran? ¿Qué tipo de deuda tienen los bancos centrales en el activo? ¿Y qué tipo de deuda tienen en el activo que le da valor a lo que emiten? Que estamos hablando que son los euros, que son los dólares, que son los yenes. Esta deuda puede ser... se suele llamar mortgage-backed securities, que son derivados financieros de hipotecas, pero fundamentalmente deuda estatal. Entonces, entendamos este mecanismo de transmisión. Si la deuda que tiene el Banco Central en su balance es deuda del propio gobierno, del propio Tesoro, que ha comprado en el mercado secundario, y la solvencia estructural del Estado percibida por los agentes económicos se deteriora, entonces el valor de esta deuda disminuirá, la liquidez de esta deuda disminuirá, el valor de esta deuda disminuirá en el tiempo y eso se transformará en que el valor fundamental que tiene la moneda fiat contra la que se ha emitido contra esta deuda también se reducirá, porque como estábamos diciendo, el valor del pasivo depende del valor del activo y si tienes activos poco líquidos, entonces no podrás tener esos canales mediante los cuales puedas generar un reflujo de moneda fiat. Y esto es muy importante porque realmente el mecanismo de transmisión orbita en torno a estos canales mediante los cuales se puede reabsorber la moneda fiat. Habréis escuchado, por ejemplo, de John Fullerton,
que escribió un libro on Regulation of Currencies, que explicaba cómo el valor de los sustitutos monetarios de los billetes de banco dependía a su vez de un efecto reflujo mediante los cuales los bancos podían tener de vuelta esos sustitutos monetarios y por lo tanto estabilizar su valor en el tiempo. Esta ley de reflujo de Fullerton la podemos aplicar también al valor de la moneda fiat, porque si tú tienes activos de mala calidad, si tú tienes deuda de un Estado cuya solvencia se ve estructuralmente deteriorada, entonces no podrás generar un mecanismo de reflujo lo suficientemente elevado, lo suficientemente adecuado como para, digamos, ajustar el dinero base de forma óptima, porque estamos hablando de dinero base. Y estos canales no solo es tampoco el Banco Central, ni lo es principalmente, porque los superávits primarios del Estado también es una manera de reabsorber moneda fiat. Tú cobras más en impuestos de lo que gastas en impuestos y por lo tanto esa diferencia es lo que al final acaba reabsorbiendo el Estado y que por lo tanto también genera un mecanismo de reducción de la demanda, de reducción de la oferta monetaria cuando los agentes no demandan la moneda fiat, o incluso puede que esa moneda fiat se pueda depreciar en el futuro y por lo tanto tú evites esa depreciación o vendiendo los activos del Banco Central o generando esos superávits que te vaya a permitir reducir esta cantidad de moneda fiat dentro de la economía. Entonces, luego otro mecanismo de transmisión, existen muchos, lo podemos pensar de distintas maneras porque la demanda de moneda fiat, la solvencia del Estado, todo se encuentra completamente internamente correlacionado, pero por ejemplo podríamos hablar del efecto riqueza, porque si tú tienes de repente moneda fiat y ese Estado en cuestión tiene mayores superávits esperados, consolida sus finanzas, puede estabilizarse, incluso puede aumentar el valor de la moneda fiat. Hay estudios muy sugerentes. Thomas Sargent, por ejemplo, escribió sobre el fin de las cuatro grandes inflaciones en posguerra, que son Austria, Polonia, Alemania y otros países. Entonces resulta muy ilustrativo ver cómo el valor de la moneda fiat se generaba una hiperinflación en la medida en que se tenía que reparar los gastos de posguerra, pero una vez todo ese gasto ya se había realizado, dado que la solvencia del Estado volvía a su estado normal, veíamos que el nivel de precios aumentaba hasta que este gasto se había amortizado completamente y ya había pasado todo este periodo de reparación y el nivel de precios se volvía a estabilizar. Tenemos ejemplos muy ilustrativos al respecto de cómo eso acaba plasmándose en la realidad. Entonces, es muy importante entender los mecanismos de transmisión porque muchas veces podemos centrarnos en modelos o en modelos matemáticos, pero hay que entender cómo pasa de menores superávits primarios esperados a de repente que el valor de la moneda fiat se deprecie o que el nivel de precios aumente, porque aparentemente son situaciones inconexas, pero que una vez le prestamos cierta atención, vemos que afecta tanto a la demanda de pasivos estatales como a la calidad de los activos de los bancos centrales, como también en sí todo lo que es el valor de la oferta monetaria presente y de cómo esa solvencia afecta al Estado. Entonces, hasta ahora hemos hablado. ¿Quieres tocar algún tema sobre el efecto transmisión? Yo creo que los mecanismos de transmisión hay que mirárselo con más cuidado, pero al final veo, si tú tienes un activo y crees que va a mantener su valor, o incluso va a ganar valor, te lo quedas, o incluso compras más de él, ¿no? Dices, ¿crees que una acción se va a revalorizar? O no solo una acción, si una deuda crees que va a mejorar, que va a valer más en el futuro, porque la deuda, aunque tiene un tipo nominal fijo, como los tipos de interés varían, el precio de la deuda cambia. Entonces hay momentos en que la deuda está muy barata y momentos en que la deuda está muy cara. O sea, no solo compras acciones para especular, sino también puedes comprar y vender acciones para especular. Entonces, igual, si los pasivos del Estado tienen en el lado de los activos cosas fiables, es decir, si el Estado es solvente, si no hace locuras, si la economía
que se supone que está en ese Estado o reina o manda sobre ella, va bien, ese Estado no interviene tanto que se la cargue, no cobra demasiados impuestos de tal manera que desincentive el trabajo, todo va bien, tú mantienes, te quedas esos pasivos porque los activos que les corresponden son buenos y dices, pues ¿para qué me voy a deshacer de ellos? Pero la idea es que si el Estado va deteriorando su situación financiera, la gente tenderá a deshacerse de lo que para ellos son activos y para el Estado son pasivos. Entonces, se deshará de la deuda, venderá la deuda, y entonces al Estado le resultará más difícil financiarse, porque cuando vendes deuda es lo contrario de lo que el Estado quiere, que le compre la deuda, no que al revés, no que se la vaya revendiendo a otro y él tenga más dificultad para financiarse. Y esa deuda la conviertes en dinero, pero es que el dinero es otro pasivo del Estado y el dinero tampoco lo quieres. Entonces, ¿qué haces? Tiendes a gastártelo, porque piensas que va a perder valor. Luego, es ver la conexión que hay entre la posición financiera y cómo se genera inflación. Si la posición financiera es buena, no tiene por qué haber inflación. Va a ser raro que haya deflación, porque se supone que el valor ideal del dinero es que su poder adquisitivo sea estable. Y tener un Estado tan estupendo que tenga superávits eternamente, pues hombre, los hay tipo Noruega, pero precisamente para evitar revalorización de su moneda, o lo que tienen que hacer los suizos alguna vez, es crean un fondo soberano y lo invierten ahí y tratan de esterilizar eso, tratan de que no les afecte a la parte de dinero, para que su dinero sea estable. Pero lo que se ve históricamente es que los estados al revés tienen la tentación no de ir a portarse bien financieramente, sino de portarse mal, y ese portarse mal financieramente, ese endeudarse, quizá la gente no lo ve, pero al final acaba provocando inflación. O sea, lo que decimos los teóricos de la liquidez y estos teóricos es, si el Estado no es financieramente prudente, acabará destrozando la moneda. Porque tú no puedes endeudarte indefinidamente, que tu posición financiera sea mala y que el mercado no reaccione, te siga comprando la deuda y que piense, no pasa nada, este Estado, la parte del activo es penosa, sus activos cada vez valen menos, siguen emitiendo pasivos, siguen endeudándose más y nadie hace nada. No, la gente se va a deshacer de la deuda y se va a deshacer del pasivo que tiene a corto plazo. Luego, otra cosa muy importante que ha dicho es, al hacer los análisis, el plazo y riesgo. Siempre que decimos análisis financiero, plazo y riesgo. ¿Tú prefieres estar endeudado, ser deudor, a corto plazo o a largo plazo? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres tener que pagar a corto? Bueno, mucho cuidado. Uno de los problemas que tienen los análisis financieros, yo por eso siempre tengo cuidado y digo, a ver si esto lo estoy entendiendo al revés, porque dices, como tiene dos lados, a ver si me he puesto en el lado equivocado. Yo prefiero deber dentro de 100 años. Dentro de 100 años, primero vamos a ponernos del lado del deber. Yo si debo dentro de 100 años, como dice Homer Simpson en sus chistes, eso será un problema para el Homer Simpson dentro de 100 años. No. Pero si debes mañana o si debes ya, el problema lo tienes tú. Luego, deber a corto es peor que deber a largo. Y al revés, tener derechos de cobro, ¿qué prefieres tenerlos? ¿A corto o a largo? Si los tienes mira, tengo una promesa de pago de 1 millón dentro de 100 años. Pero es que yo dinero lo necesito ahora. Entonces, ahí lo que se llama una curva de tipos. Los tipos de interés son mayores siempre o casi siempre. La inversión de curva de tipos es un fenómeno anómalo que precisamente se utiliza para ver si es que estás a punto de darte el tortazo en una crisis. Siempre es mejor, siempre es más caro. Los tipos de interés en condiciones normales son mayores a largo plazo que a corto plazo. Y luego el riesgo igual, no es lo mismo un Estado más o menos solvente, como puede ser Estados Unidos, Alemania, Japón, que Grecia o que España, que es de los países que más han pagado históricamente deuda, ¿no? Entonces, al hacer los análisis de los bancos, también hay que fijarse en eso. No solo cuánto activo, sino de qué calidad es, en el sentido de, ¿es a muy largo plazo o a muy corto plazo? El Banco Central, para respaldar la moneda, que se supone que es un pasivo a corto plazo, en su activo debería tener deuda a corto plazo. Lo que se llama letras normalmente, de ahí la teoría de las letras reales. No debería tener bonos, porque bono es a largo plazo, letras a corto plazo, o si tiene bonos que sean a
a un plazo más corto. Entonces, en los tejemanejes financieros de Tesoro y Banco Central hay que tener cuidado no solo en las cantidades, sino en los plazos. Si tú tienes un tesoro que está constantemente financiándose con deuda a corto, esa deuda a corto es más barata. Pero ese tesoro está asfixiado. Ese tesoro vive cada día. No lo has comentado, pero la deuda constantemente se renueva. No te endeudas, la pagas y se acabó, sino que te endeudas, la pagas, vuelves a endeudarte. De tal manera que a menudo el principal sigue ahí eternamente y lo único que estás pagando son los intereses. Y esto no es horrible. Eso es esto es horrible, una deuda eterna. No pasa nada. Si la gente confía en ti, en que le pagues los intereses y que eventualmente, si quieres cambiar de país o tal, le vas a devolver lo que tengas que devolver, ¿vale? Si tú eres una empresa, lo que se llama en inglés un going concern, una empresa que va a seguir funcionando, esa empresa puede estar endeudada eternamente, ¿eh? Mientras esté pagando los intereses y la gente crea que aquello es solvente y que si tuvieran que pagar también el principal, lo pagan, simplemente no lo hacen porque financieramente no les merece la pena. Dice, yo me financio con acciones o con deuda, pues un mixto, y que el mercado decida qué precio me cobra. Luego, lo que ha dicho también César es, fijaos también en los plazos. Hay que fijarse no solo en las cantidades del balance, cuando te dicen, mira cómo explota el balance del Banco Central en la crisis del 2008 y en el COVID. Dice, vale, eso es importante. Pero fijaos también en los plazos. ¿Es deuda a corto o es deuda a largo? Y de nuevo, ¿para quién? ¿A quién conviene que sea a corto y a largo? ¿Al deudor o el acreedor? Entonces, todas esas cosas influyen sobre el valor del dinero. Hay gente que dice que no, pues dice, eso solo influye a largo plazo. Y hay gente que dice que no, si quiero explicar el principio de equivalencia ricardiana, que es un principio un poco ingenuo, porque dice, bueno, si el Estado se endeuda mucho, el sector privado se desendeudará, al revés, ahorrará, porque sabe que tiene que pagar toda esa deuda en el futuro con impuestos, luego al final el efecto sería neto. Entonces, si quieres comentar todo esto. Sí, estábamos hablando, lo que comenta Paco es muy importante, sobre del lado del activo, que estamos haciendo muchísimo énfasis, porque la teoría fiscal orbita en torno a cómo explicamos el valor de un activo financiero. Habréis hablado, por ejemplo, habréis oído hablar de la regla de Feynman, teóricos de la Escuela de Chicago que abogaban porque un mayor episodio de estabilidad del valor del dinero fiat se daría cuando hubiera un crecimiento de la oferta monetaria constante. Pero claro, una oferta de crecimiento de la oferta monetaria constante, ¿contra qué? ¿Contra qué activos se hace esto? Porque si son contra activos de mala calidad, entonces puede ocurrir que se deprecie esta moneda fiat, porque, como estamos diciendo, el lado del activo importa y mucho. Luego, una distinción también muy importante que estaba realizando Paco. El deudor le interesa tener la deuda al mayor plazo posible. Porque, como estaba diciendo, claro, la deuda a corto es estar presionado constantemente para que te la pidan y, por tanto, generar un flujo de caja constante para poder atender a estas necesidades y digamos, a amortizar estas deudas. En este caso, estaba hablando antes de cómo la estructura de deuda es la deuda del Estado, los bonos, pero también es la moneda fiat. Y esta deuda del Estado, en la medida en que tenga una composición distinta, en la medida que haya deuda a corto plazo, pero también haya deuda a largo plazo, tendrá un comportamiento distinto sobre el nivel de precios, porque cuando hay, de repente, imaginemos un shock de superávits, un shock de déficits presentes, en la deuda a corto plazo lo que ocurrirá será algo parecido a un pánico bancario. La gente la vende enseguida porque como es a corto plazo y tú esperas repago mañana, en ese caso es cuando la gente va a huir de esos pasivos y cuando la reacción en el nivel de precios va a ser mayor. En cambio, si la deuda es a largo plazo, los agentes económicos pueden decir, bueno, la deuda es a largo plazo, es un shock de superávits presentes, o de déficits presentes. Tienen ahora déficits enormes, imaginemos por una guerra, por cualquier necesidad de gasto, pero en el futuro lo va a repagar y por lo tanto los flujos de caja derivados de la deuda que yo estoy atesorando no van a cambiar. Entonces es muy importante entender la diferencia entre la moneda fiat y el comportamiento que a su vez tienen los bonos a corto plazo y los bonos a largo plazo. Porque los bonos a corto plazo, la reacción en el nivel de precios evidentemente es instantánea, porque tú quieres repago mañana y quieres liquidez mañana, porque es para lo que has demandado ese activo financiero.
Luego estamos hablando de los mecanismos de transmisión y de cómo unos menores superávits se pueden traducir en una mayor demanda. La gente se deshace de estos activos financieros, se deshace de los bonos, se deshace de la moneda fiat. Pero claro, hay teóricos que afirman, que critican a la teoría fiscal del nivel de precios porque se podría regir una equivalencia ricardiana. ¿Qué quiere decir la equivalencia? ¿Qué quiere afirmar la equivalencia ricardiana? Que un cambio en las finanzas del Estado en este periodo, dado que la gente anticipa que ese Estado lo vaya a compensar en el futuro, entonces el efecto en el consumo, el efecto en la demanda agregada es nulo. Pero claro, si los agentes económicos tienen expectativas de que esta deuda no se vaya a repagar, de que la solvencia del Estado no se vaya a repagar, hay muchas razones para pensar que la equivalencia ricardiana se va a romper en la medida en que tú tienes unos pasivos que quieres consumir ahora porque mañana puede que se deprecie su valor pues un 1%, un 2%, un ejemplo, pero se deprecia el valor, que es lo importante saber. Entonces, la equivalencia ricardiana se rige en siempre y cuando, y solo si, los agentes económicos tienen confianza en que en el futuro el Estado va a poder recaudar unos mayores superávits que compensen esos déficits que ha causado en el periodo anterior y que por lo tanto no vaya a tener efecto alguno sobre el valor de sus pasivos y por tanto no va a tener efecto alguno en su poder adquisitivo. Si os fijáis, eso era un poco el mundo anterior, con bancos centrales prudentes y finanzas estatales y ministros de finanzas también de estos viejos que saben los problemas que puede haber, que no se lanzan aventuras, pero les pilla una guerra, o les pilla una catástrofe natural, o una hambruna, algo gorro. Entonces, ellos creen que el mercado, vamos a poner que es verdad, no puede hacerlo solo, el Estado tiene que llevar a cabo un gasto excepcional y se endeuda. Pero el mercado sabe que ese endeudamiento es excepcional, es temporal y se va a revertir, que es lo que ha pasado después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. No del todo, porque también hubo devaluación, hubo inflación, pero al menos había esa mentalidad. Mucha mentalidad actual es lo contrario, es decir, bueno, el Estado tiende a despilfarrar, ya no partimos de una inflación cero, sino que lo normal es 2, y además asumiendo que los digo 2 como ideal, en realidad es más, pero 2 como el goal, el objetivo, sí. El target. Pero dices, sin tener en cuenta que la economía cada vez es más productiva y al revés, los precios de las cosas deberían bajar si somos cada vez más productivos. Y encima asumimos que suben al 2. Sí, si quieres, ve acabando, si tienes para decir las últimas cosas en 5 minutos, para si hay comentarios, preguntas. Sí. Sí que quería hacer una aclaración. Bueno, al margen de lo que ha dicho Paco es correcto, y la equivalencia ricardiana suele regir cuando hay cierta prudencia fiscal y monetaria. Hasta ahora hemos hablado solo de política fiscal, de cómo el balance del Banco Central afecta al valor de la moneda fiat y de cómo esto puede causar fluctuaciones en el nivel de precios. Al revés, hemos hablado de cómo lo fiscal. De cómo lo fiscal, sí, perdón. Entonces, ¿significa esto lo que estamos comentando que la inflación es un fenómeno únicamente fiscal? La teoría fiscal del nivel de precios no propone eso en absoluto. Para la teoría fiscal, la inflación es un fenómeno fiscal y monetario, y también real en el caso de que se produzca un shock real. Imaginemos una caída fuerte de las mercancías, una recesión, pues aquí pues pueden ajustarse el valor del dinero por la vía del nivel de precios. Caen las mercancías, mayor igual demanda, ceteris paribus, se incrementa el nivel de precios. Entonces, no olvidemos que la política fiscal importa y es la mayor lección que nos propone la teoría fiscal del nivel de precios, porque es algo disruptor en cuanto a cómo estructuramos las teorías macroeconómicas en la actualidad. Ahora bien, tampoco prescindamos de analizar la política monetaria y de cómo los tipos de interés que fija el Banco Central y distintos mecanismos, las operaciones de mercado abierto, que todos son operaciones de política monetaria y no de política fiscal, acaban afectando al nivel de precios, porque obviamente a igualdad de condiciones, a igualdad de demanda monetaria, a igualdad de todo, si de repente se incrementa la oferta monetaria, obviamente pues ahí pueden haber presiones inflacionistas que vienen dadas únicamente
por una política monetaria expansiva. Entonces, esto sería un poco resumir lo que es la política fiscal a nivel de precios, y estaríamos encantados pues, de recibir preguntas y de ir comentando cosas.